queridos hermanos en Cristo, este obispo español les pone una, por decirlo así, para que suene más tranquilón, les da una tremenda cátedra al Papa y a todos los sinodales que están queriendo modificar la iglesia para reducir los problemas del sacerdote, principalmente los abusos. El obispo Demetrio dice, depende de la santidad del sacerdote, el que exista abusos o no abusos. Entonces, tenemos un problema. ¿Están creando sacerdotes santos? Porque los abusos aumentan o hay mucho abuso. Esto significa que no están creando sacerdotes santos. Vamos a verlo a continuación. Habemus papam, cardinalem Ratzinger. Seamos claros, mis queridos hermanos. Es un absurdo querer atacar la ley de Dios. Ya lo decía Santo Tomás de Aquino en una reflexión muy importante. A Dios se le debe obedecer en todo. A la autoridad terrena se le debe obedecer en algunas cosas nada más. Es importante entender esa parte y atenderla muy bien. A Dios en todo. A las autoridades eclesiásticas o del mundo en algunas cosas. Monseñor Demetrio dice algo muy importante. No es la ley la que estorba, no es la ley la que nos sirve. Me refiero a los mandamientos, al celibato, a las leyes de la iglesia, sino es la santidad de los sacerdotes. Depende de la santidad del clero si tenemos una iglesia sana o una iglesia enferma. Eso es algo en cuanto a los abusos se refiere, tanto de poder como sexual. Vamos a verlo a continuación. Te muestro aquí a Monseñor Demetrio, les da la información y fíjate bien lo que está diciendo Demetrio Fernández. Dice, el clero cordobés volvió a congregarse en la festividad de San Juan de Ávila, patrón del clero secular español, en la Basílica de San Juan de Ávila de Montilla, donde se venera sus restos mortales. La misa estuvo presidida por Monseñor Demetrio Fernández, obispo de Córdoba, quien durante la homilía animó a los sacerdotes de la diócesis a que pidan al santo que transfunda ese celo apostólico que lo llevó a ganar muchas almas para Cristo. Demetrio Fernández recordó que San Juan de Ávila acompañó a diversos carismas, por lo que ha subrayado que un sacerdote diocesano unido a su obispo es fuente de todos los carismas. Asimismo, Monseñor Demetrio Fernández ha pedido a los presbíteros y seminaristas parecerse a San Juan de Ávila, quien a pesar de ser hijo de una familia rica, dejó todo para encontrarse con Jesús y vivir como él. El secreto del corazón de San Juan de Ávila es que se cree aquello que predica, que lo viva en una relación con Jesucristo llena de amor. En ese sentido, el obispo de Córdoba ha afirmado ante el clero de sus diócesis que la reforma de la iglesia depende de la santidad de los sacerdotes y del fervor de los seminarios. Ser sacerdote no es una colocación cualquiera, es una vocación de entrega de la vida entera, cada uno con la capacidad que tenga y el momento en el que se encuentre. Pero sin olvidar que el Señor nos llama a ser santos sacerdotes. Al hilo de esto, ha pedido también a los presbíteros trabajar más por las vocaciones sacerdotales y darle gracias a Dios por el buen seminario que tiene Córdoba. Ahí está. Esto deja, aunque se enojen muchos, de verdad, deja a los sinodales en completa vergüenza, porque le están diciendo, a ver, no es las reformas que quieren hacer de aceptar viri probati, aceptar mujeres al diaconado, quitar y dejar que los laicos administren la parroquia. No es eso lo que hace santa la iglesia. No es eso lo que va a quitar el problema. Tenemos miles de problemas, que abusos de poder, clericales, que abusos sexuales, incluso sacerdotes en delitos, sacerdotes burros, ignorantes, sacerdotes que maltratan al pueblo. Tenemos infinidad de problemas. Todo esto se soluciona si hubiese amor y santidad en el clero. Hay una palabra muy importante que dijo el obispo,
sobre todo cuando dice, el ser sacerdote es una entrega que es difícil, una entrega que no puedes decir tú, es nada más un, como lo llaman los alemanes, un oficio, profesión, no es profesión, es una vocación, porque es una entrega de toda la vida. Entendemos que hay que lidiar con muchas cosas y créamelo, hermano, mientras más santo sea usted, más tentaciones tiene y más problemas con los que usted tiene que lidiar, mi querido hermano. Más problemas y más problemas y más. Entre más santo sea usted, más problemas. Entre más usted quiera hacer a Jesucristo, más problemas. Entre más se esfuerce por vivir una vida como Cristo manda, más problemas. Pareciera que entre más pecado tenga usted, menos problemas, y el mundo más lo favorece, lo comprende, o incluso le facilita el ecosistema para que siga pecando. Pero entre más usted quiera hacer con Cristo, quiere estar con Cristo, quiere hacer una vida correcta, más duro le va a dar la vida. Y sobre todo, más difícil se va a encontrar salir de la tentación. Pero la culpa no es la ley, porque las autoridades que quieren modificar la iglesia, reformar la iglesia, están diciendo que la ley es la culpable. Por lo tanto, tenemos que cambiar la ley para que puedan vivir a gusto los sacerdotes. Perdón, esto es como si dijeran, bueno, la culpa es de los mandamientos, no de los pecadores. Eso no lleva a ningún lado. Eso no nos lleva a ningún arrepentimiento ni a ninguna conversión. Si, por ejemplo, el mandamiento dice, no hurtarás. Entonces, si nosotros nos ponemos a decir con la lógica, quitemos el pecado de hurtar y ya, si hurtas, no hay problema y te dejas de pecado y ya no va a haber ese golpe de conciencia. Lo que están haciendo es quererte lavar la conciencia. Lo que le están haciendo es quererle lavar la conciencia a usted. Por eso le están diciendo que la culpa es la ley. Ley que Dios puso para santificarnos, ley que Dios puso para crecer, ley que Dios puso para ser mejores. Entonces ellos dicen, la culpa es la ley. No, la culpa no es la ley. Y por eso el obispo Demetrio dice, depende del clero. Tenemos un clero santo, tenemos una iglesia santa. Tenemos un clero animado, un clero entregado, un clero que quiera, reconozca bien su vocación, que sepa lo que va a hacer y que sepa que tiene que esforzarse a lo que va. Tendremos una iglesia sana. Porque no va a renegar de la soledad, no va a renegar del celibato, no va a renegar de nadie, va a luchar con las tentaciones que pueda tener, porque son muchas, y si cae se va a levantar y va a seguir adelante ese clero. Nadie puede decir yo no peco, todo el mundo peca. El problema es cómo te levantas. Hasta la frase dice, no importa cómo te caigas, el problema es cómo te vas a levantar. No importa cuántas veces caigas, el problema es cuántas veces te levantes. Estamos conscientes de que el clero tiene pecados y debilidades y cae. Pero lo que sí somos conscientes también es de que tenemos un clero débil, un clero que no es fuerte ante las tentaciones, un clero que prefiere mejor ir a querer cambiar la ley en lugar de cambiar él. Es como decir que se corrija a Dios, no yo. Que se corrijan las leyes de Dios, no yo. Cambiamos las leyes de Dios, no mi intención, ni mis prácticas. Y eso es terrible, mi hermano en Cristo. Ojalá y tomemos en cuenta eso y sobre todo hagamos caso a lo que dice Monseñor Demetrio. Depende de la santidad del sacerdote y del fervor de los seminarios, las reformas correctas de la iglesia. Yo diría también, eso lo digo yo, depende de la santidad de los laicos. También si tenemos una iglesia sana, depende mucho de la santidad de los laicos, de nuestra santidad. El asemejarnos un poquito a la ley de Dios, el estar cumpliendo, tratar de cumplir la ley de Dios, eso también depende mucho para el bien de nuestras almas y lo tenemos que entender, que así sea.